Cátedra Médica. Hoy conversamos con el doctor Carlos Morales. Hablamos sobre tendinitis de codo, pero sepa que vamos a recordar las líneas para que usted sepa que puede llamar y hacer cualquier pregunta de ortopedia, no necesariamente sobre el tema. Cualquier duda que usted tenga hoy, usted tiene el privilegio de poder despejarlas de la mano del doctor Morales. Las líneas son 809-682-9850 y también está disponible la línea internacional 833-380-0062. Doctor, vamos a darle chance a la gente. Tenemos muchas preguntas aquí marcadas, pero hay que darle prioridad a la razón de ser de este espacio. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Quisiera preguntar al doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo un problema en el brazo izquierdo. Sí. Como un calambre que me da como en el dedo gordo de la mano. Y entonces, no sé, y siento como que el nervio ese, cuando lo toco, como que me molesta. Pero es un calambre que no, tiene ya como 20 días en eso. Doctor. Mira, hay un tema con el término calambre, porque no hay un consenso de lo que significa el calambre para las personas y para nosotros no. Porque, por ejemplo, cuando hablan de calambre, hablan de que el músculo se le contrae de manera involuntaria, y a eso ellos lo llaman calambre. Pero otro grupo de pacientes le llama calambre al hormigueo, a la parestesia, que por lo general es lo que uno entiende cuando le hablan de calambre. En caso de que sea hormigueo, ¿verdad? En el dedo gordo, probablemente también tenga hormigueo en el segundo y el tercer dedo, que cada uno tiene su nombre por algo. Nosotros, en términos médicos, nosotros hablamos de primer dedo, que es el dedo gordo, segundo dedo, el anular, mayor índice, meñique anular, mayor índice pulgar. Nosotros llamamos quinto, cuarto, tercer, segundo y primer dedo. Entonces, en el tercer, segundo y primer dedo, el calambre probablemente, o el hormigueo, se deba al túnel del carpo. Pero en caso de que sea contracción involuntaria, puede ser por otra causa o también puede ser por una afección de la columna cervical. Bueno, ahí tiene su respuesta. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante. El problema de las cervicales, ¿lo trata el ortopeda o el neurólogo? Esa pregunta, doctor. Ese busca pie porque aquí el dueño es neurocirujano. Eso fue un gancho. Vamos a ver cómo usted sale de abajo de esa patada, doctor. Las lesiones cervicales, él habló del neurólogo, ¿ok? El neurólogo es el que maneja la parte clínica, ¿verdad? Es el médico especialista en nervios y sistema nervioso central, pero que no opera. Entonces, el neurocirujano es el que, cuando hay que hacer un procedimiento, entra ahí el neurocirujano. ¿Qué pasa con el ortopeda? El ortopeda es y traumatólogo es el encargado, ¿verdad? De todo lo que es el sistema óseo y músculo esquelético. Entonces, las afecciones cervicales pueden ser tratadas tanto con el neurocirujano, con el neurólogo o con el ortopeda, pero tienen diferentes enfoques. Si ya es un especialista en cirugía de columna, porque el ortopeda puede ser especialista solamente en cirugía de columna, tiene la facilidad de que también puede realizar el procedimiento quirúrgico. En el caso mío, yo soy ortopeda, pero no soy especialista en columna. O sea, mi especialidad es artroscopía y medicina deportiva. Yo puedo tratar de manera clínica un procedimiento cervical, una protrusión cervical o lumbar o de la columna, ¿verdad? Una escoliosis. Pero si hay que operar una escoliosis, que es la desviación de la columna, por ejemplo, yo tengo que referirlo donde el especialista. Donde Amaury. O donde el neurocirujano, exactamente. Ahí está, ya. No tiene problema el doctor Carlos Morales con el jefe de este espacio. Doctor, usted hablaba de que hay muchos pacientes que llegan quizás ya con esa tendinitis de codo con mucho tiempo ahí. ¿Cuáles complicaciones podrían derivarse de no atender a tiempo una tendinitis de codo? Bueno, lo primero que puede pasar es una tendinitis resistente al tratamiento. O sea, que cuando un paciente tiene años con una epicondilitis no tratada, puede resistirse al tratamiento de terapia física, al tratamiento con la ortesis que se llama epicondilera, que es un brazalete que muchas personas lo vemos en el mall, que tienen como un brazalete acá cerca del codo, que es para tratar la epicondilitis. O también es una patología que puede ser resistente a las infiltraciones, ya sea con esteroides o con biológicos.
Y entonces tendremos que ser un poquito más agresivos con ese tipo de paciente en cuanto al tratamiento. Es un paciente que puede incluso llegar a la cirugía. Vamos a seguir con la gente, doctor, porque Está hay en que eso. darle activo, prioridad. Está en Yo eso. dije que el doctor mueve a la gente a llamar. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Adelante con su pregunta. Yo estoy llamando para preguntarle al doctor. Yo en los dos brazos tenía un fuerte dolor. Yo fui a un ortopeda, sí, y cogí terapia, pero ahora todavía el dolor me queda en los brazos. Me pusieron esteroides en el cuello. Todavía me queda el dolor en los brazos y ahora me está doliendo la pierna izquierda. Ok. Adelante, doctor, con la respuesta. Escúchenos Bueno. a través de la radio, señora. Las afecciones de los brazos, que cuando ya se refiere a brazo, estamos hablando desde el codo hasta el hombro, puede ser por una afección del hombro que ya no la está identificando, o puede ser por una afección de la columna cervical. En dado caso, si la mandaron a terapia para la cervical y le pusieron una infiltración, menciona ella, hay que investigar más a fondo a ver si tiene lesiones en los hombros de manera directa o si tiene ya una lesión que sea quirúrgica, ¿verdad? Porque si ya se ha hecho manejo conservador, hay que ver qué tan profundo se llegó con el manejo conservador. Entonces probablemente su problema sea o en otra área o sea un tema de cirugía. Pero ya para eso hay que hacer una evaluación, claro. para uno estar seguro de lo que está haciendo. Morales, tú ahorita estabas hablando sobre otra condición que se parece a la epicondilitis, pero ¿cuáles son esos diagnósticos diferenciales que hay que pensar cuando estamos hablando de una epicondilitis o algo parecido a eso que nos pueda confundir? Exacto, cuando mencionábamos la pérdida de la fuerza o disminución de la fuerza, hablábamos del síndrome del túnel del carpo, que es otra afección diferente que afecta al nervio mediano, que ya en un programa, en una ocasión hablamos de él, y eso lo que da es hormigueo, parestesia en la mano y disminución de la fuerza. Pero en cuanto a la espicondilitis laterales, tenemos que diferenciarla de las afecciones cervicales, que las afecciones cervicales del cuello salen todos los nervios que forman lo que se llama el plexo braquial, que le da la inervación a toda la extremidad superior. Cuando hay una afección a nivel cervical, lo primero que hay un estudio reciente que habla de la exacerbación de los problemas periféricos cuando hay afecciones cervicales. O sea, pueden estar combinados o puede ser aislado. Pues un paciente puede tener una afección cervical sin una epicondilitis o puede tener ambas. Entonces, hay que diferenciarla, ¿verdad? De la epicondilitis, de la afección cervical. También hay que definir, identificar bien cuál es la tendinitis que estamos tratando, ya que podemos tener a nivel del bíceps distal, el bíceps se inserta en el codo, podemos tener en el epicóndilo medial o podemos tener incluso en el posterior, que es el tendón del tríceps. También las afecciones de nervios periféricos, nervios radial, interóseo, cubital, etcétera. Atrapamientos periféricos de los nervios nos pueden dar también manifestaciones parecidas a las tendinitis del codo. Doctor, usted decía que si el paciente ya tiene años con una tendinitis de codo, es probable que se resista al tratamiento y hay que llegar incluso a una intervención quirúrgica. Pero a mí me gustaría que pudiéramos comenzar con las primeras opciones antes de llegar a proponer la cirugía para tratar esta condición. Claro que sí, mira, siempre es recomendable irse desde lo más simple hasta lo más complejo, porque no podemos hablarle de cirugía a un paciente que llegó y que debutó con una epicondilitis que apenas tiene una semana con ese trastorno. Entonces, después que ya hacemos el diagnóstico, con un ultrasonido, con una radiografía o con una resonancia en caso de ser necesario, entonces lo primero que debemos indicar al paciente es una ortesis que se llama epicondilera. La epicondilera se coloca por debajo de donde está la afección con la finalidad, eso es un brazalete que se coloca acá, con la finalidad de que cuando el paciente utilice los dedos o utilice la muñeca, esa energía que transmiten esos músculos no llegue hasta el codo, sino que se frene
en esa ortesis, en ese brazalete, se frene ahí, y así no llega hasta el codo y el paciente pueda tener disminución de los síntomas. Eso debe de estar acompañado de analgesia, antiinflamatorio, y podemos mandar a ese paciente a terapia física para realizar un proceso de desinflamación de la tendinitis en cuestión. Si con eso el paciente no mejora, entonces nosotros debemos de realizar lo que se llama una infiltración. La infiltración consiste en la inyección de esteroide, puede ser, o de un biológico, plasma rico en plaqueta, por ejemplo, que prefiero este ante el otro, para desinflamar el área de inserción del tendón inflamado. Ya por lo general el 90% de los pacientes con este tratamiento salen de ese cuadro clínico, aunque puede recidivar si el paciente no identifica y no corrige los movimientos que está realizando para que le están provocando esta epicondilitis. Eso ya es tratamiento conservador. Exacto, eso es antes de llegar a la cirugía. Dentro de ese manejo, de ese tratamiento conservador, ¿qué rol juega el que el paciente pueda tener descanso, el reposo? ¿Y por qué tiempo debe mandarse, por ejemplo, a un atleta que tiene una tendinitis de codo? ¿Qué tiempo debe evitar realizar su actividad deportiva para mejorar la condición? Eso es un tema. Es un tema. Pero un tema... O sea, Vamos a ver, doctor. Cuando tú le dices a un deportista, no puedes jugar por 3 semanas o no puedes jugar por 4 semanas, ya tú te estás volviendo enemigo casi de ese deportista. Ya sean los deportistas de fines de semana, como se llaman comúnmente, o los deportistas profesionales. Pero sí, si es por ejemplo, un tenista, tiene una epicondilitis, debe de permanecer en reposo por lo menos por 3 semanas, que es el tiempo que el tendón y el músculo se toman para desinflamar. Entonces, a eso uno lo acompaña de lo que anteriormente hablamos, terapia física, una epicondilera, etcétera. Entonces, en el caso del tenista, ahí trabajaríamos, identificaríamos cuál es la mecánica que está realizando mal para entonces corregir eso y que no le vuelva a suceder. Pero sí es esencial el reposo. En el caso de a nivel laboral no es tan necesario un reposo, a menos que sea una crisis de dolor muy grave, pero en el caso laboral por lo general no se da reposo por esta afección. Entonces, usted hablaba del tema de la infiltración de ciertos medicamentos como esteroides o plasma rico en plaquetas, pero este tipo de tratamiento se agota cuando ya el paciente ha tenido un ciclo de terapia física, se han agotado otros procesos, porque yo sé que usted no es muy amigo de la infiltración, que no le gusta mucho, pero ¿en cuáles casos se requiere entonces manejar de esa manera al paciente? Exacto. Yo al principio dije que me voy desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, si ya el paciente realizó, por ejemplo, 20 sesiones de terapia, utilizó su epicondilera, que es el brazalete que se pone en el antebrazo, corrigió o disminuyó o no está haciendo la acción que le provocó la epicondilitis y aún así presenta manifestaciones clínicas, entonces nosotros nos vamos con la infiltración. Nosotros colocamos una betametasona, que es un esteroide, por ejemplo, acompañada de lidocaína. Esto se coloca en el punto de dolor, en el punto de inserción de la epicondilitis, en el caso en cuestión, o podemos llevar al paciente a una sala de cirugía, pero no para realizar una cirugía, sino para hacer una sedación, ¿verdad? Y colocar plasma rico en plaqueta, ya que el plasma no se puede mezclar con lidocaína. Esa es la dificultad que tenemos con el plasma. Entonces, eso aumenta el costo, ya que sedar a un paciente conlleva con un costo mayor. Hay pacientes que pueden, o sea, que te dicen, no, doctor, yo he utilizado plasma, a mí me han colocado plasma, no es necesario anestesia porque yo tolero bien el dolor y usted me puede colocar. Entonces, a ese paciente se le puede colocar plasma en el consultorio. No es lo ideal porque no queremos provocar un mayor dolor al que el paciente presenta, pero en algunos casos sí lo hemos realizado. Entonces, ya para esos pacientes es que conservamos la infiltración. Entonces, llegamos a la cirugía, doctor. Ya ese paciente se resistió a todas las demás opciones de tratamiento.
¿Esa cirugía qué tiempo lleva que ese paciente se recupere? ¿Es una cirugía que se da de manera ambulatoria o el paciente debe quedarse ingresado? ¿Cómo se da todo ese proceso? El tema del ambulatorio o no ambulatorio, ya uno ni sabe, porque si el paciente tiene tal ARS, esa ARS no permite que tú lo manejes ambulatorio. Si el Ok. paciente tiene X ARS, sí, se puede manejar ambulatorio y no hay ningún problema. Si el paciente tiene esta ARS, sí, se puede manejar ambulatorio, pero en vez de un 100%, entonces te cubre un 80%. O sea, eso es un tema muy delicado, pero se puede hacer de manera ambulatoria sin ningún problema. Ok. Lo que se hace es una cirugía de 30 o 45 minutos, donde se levanta, ¿verdad?, el tendón inflamado, se hace un raspado del hueso para quitar la memoria de ese tendón y ese tendón vuelve a ser reinsertado en su lugar de origen. El paciente se puede ir para su casa, debe usar un cabestillo por 3 semanas, pero es un paciente que no puede ir al gimnasio por un periodo mínimo de 3 meses, ya que en el tercer mes, o sea, a las 12 semanas, es que el tendón vuelve a memorizarse en el hueso, a reintegrarse. O sea, el tendón está fijo con un anclaje y con una sutura que uno le coloca. Pero para que la biología haga parte de él nueva vez, ese tendón deben de pasar un periodo mínimo de 12 semanas. Ese paciente que fue operado por una tendinitis de codo, ¿puede hacer su vida normal, volver a sus actividades normales o debe tener ciertos cuidados para evitar que aparezca de nuevo la condición? Claro que sí. La cirugía se hace especialmente para eso, para que el paciente pueda reintegrarse de manera normal a su actividad física, a su actividad laboral. Pero hay que identificar, como dijimos al principio, cuáles son las acciones que están provocando que el paciente presente esta epicondilitis. Luego que identificamos esas acciones, debemos de tratar de disminuirla o cambiarla. En el caso del deportista, cambiar la mecánica. En el caso del que hace gimnasio, ver qué está haciendo mal con sus muñecas, porque aunque sea en el codo, que esté la epicondilitis, el problema por lo general está en la muñeca y en el antebrazo. O sea, después que identificamos, entonces tratamos de reducir o disminuir esas acciones que nos están provocando la epicondilitis. En el caso de que sea una epicondilitis idiopática, entonces ya Ahí ahí es más complicado. es más complicado porque no sabemos qué es lo que está provocando eso, pero tratamos de reducir ciertas cosas, ciertos factores para que no vuelva a repetir esta patología. Claro, el doctor Carlos Morales, usted lo encuentra en Torre Pereica, la suite 402, y también está en Hospiten. Usted puede hacer su cita al teléfono 809-770-9215 para que vaya por una evaluación por ahí, sobre todo si usted ha tenido alguna de estas manifestaciones que el doctor ha explicado en el tema del día de hoy, hablando sobre tendinitis de codo. Recomendaciones, doctor, para la gente que nos escucha para evitar que aparezca esta afección en el codo. En el caso de los deportistas, hacer siempre estiramientos y ejercicios de precalentamiento para que en el sentido general disminuyan el riesgo de lesiones. Hay estudios que hablan de la disminución del riesgo de las lesiones en sentido general cuando tú haces calentamiento y estiramiento versus cuando no lo haces. O sea que hacer calentamiento, en el caso del deportista, lo ayuda. La mecánica, siempre tratar de hacer una buena mecánica, identificar si tienes una mala mecánica para tratar de corregirla o buscar ayuda con alguien que sí sepa del área para corregir esa mecánica. Y obviamente si llega a presentar algún sintomatología de la que hemos hablado, tratar de buscar un profesional para que nos ayude con eso. En el caso de las personas que hay gente que vive de manejar, los choferes, los taxistas, en ese caso, doctor, ¿qué tipo de recomendación podría darle quizás a un chofer que está escuchando cátedra médica hoy para que evite la aparición de una tendinitis de codo? Exacto, manejar con el brazo extendido, o sea, manejar así, como se hace comúnmente, te puede dar afecciones tanto en el hombro como en el codo. O sea, si tú puedes manejar con el brazo descansado, Flexionado. sí, el brazo flexionado y la muñeca en posición neutra, o sea, si tú manejas así, por lo general tienes la muñeca así. Eso tú
hace que tú hiperutilices los músculos y los tendones. Entonces, tratar de manejar con una postura ergonómica, tanto de la espalda y de la cervical, como también de la mano, antebrazo, brazo y hombro, para evitar lesiones por sobreuso. Repitamos, doctor, manifestaciones, síntomas a los cuales debo ponerle atención, porque usted decía cuando el paciente llega con años de esa tendinitis de codo ahí quizás ignorada, entonces es más complicado tratarlo. Por eso la importancia de que la gente pueda identificar temprano que hay algo ahí que debo ir a chequear con el doctor Carlos Morales. Exacto. Cuando tenemos dolor en cualquiera de las caras del codo, cara lateral o medial del codo, cuando tenemos dificultad para realizar ciertos movimientos como abrir una puerta, por ejemplo, o exprimir o atornillar, eso debemos de tratar de identificarlo. Cuando tenemos dificultad para cargar ciertas cosas con la mano, tanto en pronación como en supinación, cuando tenemos problemas, dolor al realizar levantamientos de pesas, tanto en pecho como en espalda o bíceps, por ejemplo, debemos de tratar de identificar cuál sería ese tipo de sintomatología que sentimos para buscar una ayuda a un profesional. Doctor, muy agradecidos como siempre de tenerle por aquí, de estos temas tan interesantes que causan tanta inquietud de la gente que nos escucha y que usted explica de una manera tan clara para que la gente pueda tener la información. Gracias por apartar un tiempo de su mañana y venir a compartir con nosotros y la gente que nos escucha. Gracias a ustedes, y la intención es esa, que las personas nos escuchen, nos comprendan y que sepan que pueden contar con nuestro servicio para cualquier tipo de inquietud o de afección que presenten. A ustedes, gracias por el favor de sus sintonías. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí una vez más en Cátedra Médica, 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Siga en sintonía porque ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía.